¿No les pasa que a veces las noticias de economía suenan a chino, llenas de palabrejas y conceptos que parecen hechos a propósito para que no entendamos nada? Pero, ¿y si esa complejidad no fuese casualidad? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el tema, porque esta cita del pensador argentino Raúl Scalabrini Ortiz es que es la clave de todo este análisis. Lo que viene a decir es que cuando algo se explica de forma muy liosa una y otra vez, a lo mejor el objetivo no es que lo entendamos, sino todo lo contrario. A ver, empecemos por lo más básico, el lenguaje. Porque la economía, un poco como pasa con los médicos o los abogados, usa su propia jerga, unas palabras técnicas que muchas veces actúan como un muro, ¿no? Como si solo unos pocos iniciados pudieran entender de qué va la cosa en realidad. Y aquí tenemos 3 ejemplos de manual. Rollover, spread, tasa. Son términos que oímos todo el rato, muchas veces en inglés, para hablar de cosas que si uno se para a pensarlo son bastante simples. Es una forma de complicar el discurso a propósito. Y fíjense, lo más curioso de todo esto es lo sencillo que es el concepto en realidad. Un rollover de la deuda pública, pues no es más que lo que hacemos muchos con la tarjeta de crédito. Pagar lo mínimo y patear el resto de la deuda para el mes que viene. Claro, normalmente pagando más intereses. Así de fácil. Pero claro, la palabra rollover suena como mucho más sofisticada, ¿verdad? Vale, ahora vamos a tocar un pilar fundamental, porque toda la ciencia económica, toda, se basa en una idea principal. Pero, ¿y si esa idea no fuera tan de piedra como nos han contado? Esta es la definición que sale en todos los libros de texto, ¿verdad? Y aquí hay una palabra clave, una que nos repiten hasta la saciedad. Escasos. Se nos mete en la cabeza que el gran problema es ese, que no hay para todos. Pero y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Qué pasa si le damos la vuelta a esa idea? Y si el problema no es que falten cosas, que haya escasez, sino que están mal repartidas. Miren, para entenderlo mejor, veamos el caso de Argentina. El gasto en alimentos que se hace en el país daría para alimentar a 80 millones de personas. Y ojo, que la población total es de unos 47 millones, ¿eh? Y a pesar de eso, a pesar de tener comida de sobra, la realidad es esta que vemos aquí. Es durísima. Cerca de un 7% de la población argentina vive en la indigencia, o sea que no tienen ni para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que no se produce suficiente? No, claramente no. El problema está en el reparto, en la distribución. Bueno, pues dejemos por un momento los conceptos y vayamos a las reglas del juego. Porque a veces, para entender de verdad cómo funciona la economía de un país, hay que irse a su manual de instrucciones, a su documento más importante. Uno podría pensar que sí, que es solo un texto legal y ya está. Pero una constitución es muchísimo más. No es un papel en blanco, ni mucho menos. De hecho, muy a menudo, lleva dentro un programa económico, aunque no lo diga con esas palabras. Y si miramos el caso de Argentina, su Constitución de 1853, que se inspiró mucho en la de Estados Unidos y en las ideas de Alberdi, pues dibuja un panorama muy, muy claro. Cuando garantiza la propiedad privada y la libre empresa, no está siendo neutral. Lo que está haciendo es poner las bases de un proyecto económico concreto, liberal y capitalista. Claro, que este proyecto económico no apareció por arte de magia, ¿eh? Fue el resultado de una lucha, de un conflicto larguísimo y muy violento que al final marcó el destino de todo el país. Es que durante las guerras civiles argentinas, lo que había sobre la mesa eran 2 maneras totalmente opuestas de ver el país. Por un lado estaban las provincias del interior, que lo que querían era un modelo proteccionista para que creciera su propia industria. Y por el otro lado estaba Buenos Aires, que claro, controlaba el puerto y apostaba todo al libre comercio. Eso le daba unos ingresos gigantescos por las aduanas que, por supuesto, no quería compartir con nadie. Y esta comparación es brutal porque nos muestra 2 caminos totalmente distintos. Fíjense. En la Guerra Civil de Estados Unidos ganó el norte industrial, el proteccionista, contra el sur que vivía de la agroexportación. En Argentina pasó justo al revés. El modelo que se impuso fue el de Buenos Aires, el del libre comercio y la agroexportación. Y esa victoria marcó la economía del país para siempre. Vale, y ahora la pregunta es, ¿cómo se ve hoy en día el resultado de aquella batalla histórica? ¿Cómo se refleja en la economía actual? ¿En quién tiene el poder y en cómo se financia todo? Pues miren, la principal entrada de dólares al país sigue viniendo de lo mismo, de las exportaciones del campo. Pero ojo, ese negocio no lo controlan los pequeños productores, lo dominan un puñadito de empresas multinacionales gigantes conocidas como las ABCD del comercio. Ellas controlan los puertos, el transporte, controlan todo el flujo. Y a todo esto, ¿cómo se financia el Estado? ¿De dónde sale el dinero? Pues este gráfico lo deja bastante claro, la verdad. La mayor parte del pastel de la recaudación viene de impuestos al consumo, como el IVA, o sea, el impuesto que pagamos todos por igual cada vez que compramos algo, da igual si se gana mucho o poco.
Y esto tiene un nombre, es un sistema fiscal regresivo. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Pues que en la práctica, la gente que tiene menos dinero acaba pagando en proporción un porcentaje mucho más grande de sus ingresos en impuestos que los más ricos. Es un sistema que pesa más sobre los que menos tienen. Y con esto cerramos el círculo y volvemos al principio. Si la economía, como hemos visto, no es una ciencia pura y objetiva, sino más bien un campo de batalla político con sus reglas, su historia y hasta su propio lenguaje para que no nos enteremos de mucho, la gran pregunta que nos queda es: ¿a quién beneficia realmente el sistema actual? ¿Qué intereses está defendiendo?